programas informáticos que prácticamente permiten a un pequeño archivero pues descargarse su programa Omega, por ejemplo, un magnífico programa, y allí ya montarse su biblioteca digital. Un depósito en muchos usos, especialmente en el entorno universitario. Enseguida iremos desglosando estas tendencias, yo simplemente les sirva como de anuncio, ¿no? Como dicen los americanos, diles qué les vas a explicar, ¿no? Pues estoy intentando hacerlo. Pues intentar quitar trabajo a los investigadores, que solo tengan que poner el nombre del título del artículo una vez, y a partir de ahí ya nos vamos a encargar los profesionales de la información de darle la máxima visibilidad, la máxima utilidad a sus registros. En tercer lugar, uso de datos. Como saben ustedes, desde Nicolás Negroponte, ¿no? El ser digital, ¿no? El paso del átomo al bit, la unidad de información, ¿no? La transmisión de información cambia del libro al capítulo, de la revista al artículo y claro, también del artículo a los datos, a esa tabla estadística que va a ser no leída, pero sí utilizada por otros sistemas y que de alguna manera puede ser útil para otros servicios de información. En cuarto lugar, intentaré compartir con ustedes la reflexión sobre que las colecciones son heterogéneas y no tiene sentido, si nuestras bibliotecas, archivos, museos contienen todo tipo de información, limitarnos únicamente a artículos de revistas o a tesis doctorales. Eso puede ser un primer paso, pero necesariamente vamos a tener que tener más recorrido implicando a otro tipo de colecciones en nuestros repositorios. Ustedes saben que a menudo se habla del autoarchivo. Pues la tendencia quinta que me permito apuntar es que el autoarchivo es solo un complemento, como se ha demostrado y como cualquier persona que trabaje, pues por ejemplo en una oficina técnica en la biblioteca universitaria sabrá. El autoarchivo es una ayuda, puede servir, pero no es el protagonista principal de los repositorios digitales. La cuestión de promoción, por supuesto, y finalmente hablaremos de preservación, con permiso de uno de los panelistas. Y en el caso de la preservación digital, pues estarán todos de acuerdo en que estamos viviendo momentos de incertidumbre y de alguna manera apuntaré pues algunas de las soluciones muy precarias existentes. Les decía, por supuesto, que el compromiso institucional es importante, es básico si queremos repositorios sostenibles. Uno no puede empezar a construir una carretera si no sabe si la puede acabar. Un poco eso es la reflexión, ¿no? Y la necesidad de alguna manera de trabajar de manera estratégica, teniendo en cuenta en qué institución se encuentra uno, a quién sirve y al final, si es estrictamente necesario crear un repositorio o no. Tal vez lo mejor es sumarnos a un repositorio colectivo que ya existe, que ya funciona. Tal vez lo mejor es pues crear alianzas con 3 o 4 unidades de información más, que a veces son pues antagónicas, pues igual es un archivo con un museo, o un archivo con una biblioteca, no sé, o un archivo con una oficina de turismo, no sé, y al final, de alguna manera, sumar esfuerzos para conseguir que a largo plazo haya implicación y, por supuesto, haya financiamiento. Y vamos allá con el primero de los casos que yo le quería comentar, y seré breve. Si alguna persona quiere después saber más sobre el caso, pues en fin, estoy encantado de pararme en los casos concretos. Aquí empezamos por un archivo, y para mí un magnífico ejemplo en España, y tiene, en fin, fondos importantísimos desde el año 1200, 1300. La cuestión es que en los años 90 tuvieron que tomar una decisión, y una decisión estratégica. Tenían fondos muy antiguos, libros de actas del municipio del año 1300, 1400. Claro, eso es una joya para cualquier historiador, y la presión de los historiadores locales justamente era en ese sentido. Oye, a ver cuándo digitalizáis los libros antiguos para que los podamos consultar. Pero empezaron a digitalizar los libros de actas de la semana pasada. ¿Por qué? Porque querían convencer a los políticos de la importancia del trabajo de repositorio. Querían que los políticos que tarde o temprano iban a financiar ese repositorio vieran la necesidad de esa herramienta y la utilidad que podían sacar. Con lo cual empezaron digitalizando no los libros de actas de 1400, que cualquier persona con un mínimo de inquietud histórica hubiera decidido, sino justamente los documentos en Word que salían como actas de los plenos municipales de esa municipalidad, pues del año 90. Y por lo tanto hicieron en paralelo un trabajo corriente, ¿no? Cada semana posterior al pleno ellos ya tenían
su acta publicada en el repositorio, y a partir de ahí fue cuando poco a poco fueron implicando a los políticos que debían financiar ese repositorio hasta conseguir la cifra actual de unos 4 millones de objetos digitales en este archivo que no hace falta que copien la URL, por supuesto. Si buscan pues, en Google o donde sea el archivo municipal de Girona, pues van a encontrar. Por lo tanto, un ejemplo de planificación estratégica. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes empezó en una pequeña biblioteca universitaria del Levante español, de la zona oriental española, en una ciudad que se llama Alicante. Ahí una gente en los años 90 empezó a desarrollar pues, lo que ellos creían que era en ese momento una biblioteca digital, ¿no? Pues mira, cogemos algunos textos más o menos, los digitalizamos, los publicamos ahí, y eso se fue convirtiendo primero en una pequeña biblioteca de letras ibéricas estrictamente, y después ya en una grandísima biblioteca de letras hispanas, cuyo patronato preside justamente Vargas Llosa, lo cual da una idea un poquito de la ambición del proyecto. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ha llegado a acuerdos con centenares de editores para poder publicar en abierto, y a veces en acceso simplemente con embargo, por ejemplo algunas páginas simplemente, de los textos de literatos en lengua hispana de todo el mundo. Un ejemplo, por tanto, de la necesidad de tener que llegar a acuerdos legales y, por supuesto, de ser muy escrupulosos con lo que podemos hacer a nivel legal con los textos que tenemos en nuestros archivos y en nuestras bibliotecas y en nuestros servicios de información. Un tercer ejemplo de ese trabajo estratégico, un ejemplo de precoordinación, el archivo de revistas catalanas antiguas. En la biblioteca donde yo trabajo es una biblioteca básicamente patrimonialista. Tenemos fondos antiguos, pese a que también nos llega el depósito legal de nuestra zona de referencia en Cataluña, unos 8 millones de habitantes. El archivo de revistas catalanas antiguas lo que hizo fue, sí, por supuesto, poner en abierto a nuestros fondos de revistas, pero mucho más importante, llegar a acuerdos con 52 bibliotecas para cerrar colecciones. Porque de una revista de principio del siglo XIX, pues la biblioteca tenía 5 números, y en el monasterio tal habían 2 números más, y una persona, un privado, tenía 2 números más que le legó el abuelo, y en un archivo de no sé qué parte de Francia habían 3 números más. Entonces la riqueza del proyecto no fue tanto digitalizar y poner en abierto las revistas, que por supuesto lo es, puesto que gracias a los procesos de OCR dábamos el valor añadido de poder hacer búsqueda a texto completo. Ahí lo importante fue llegar a acuerdos con el resto de bibliotecas, personas, archivos, museos, para poder cerrar colecciones. Antes una persona para consultar esa revista debía pasearse, pues, podía saber dónde estaban las revistas, pero debía pasearse por, digamos, medio mundo para poder acceder a todos los fondos. De esta manera era posible pues, dar acceso directo a la revista completa. No al documento físico, que de alguna manera también se preservaba a la preservación del documento analógico, puesto que en principio se consultaba menos, sino que lo importante del proyecto, insisto, era en poder cerrar esas colecciones. Y finalmente un ejemplo rapidísimo de trabajo cooperativo, del cual estoy muy orgulloso también, el de movimientos migratorios. El Archivo General de la Administración Española se puso de acuerdo con el Archivo Nacional el Archivo de la Nación estoy leyendo un sitio muy pequeñito, de México, de la República Dominicana, de Cuba, del Paraguay y creo que una institución también archivística de Argentina, para digitalizar los fondos de las autoridades portuarias. Es decir, cuando una persona emigraba en el siglo pasado, se abría una ficha, se ponía ahí su fotografía, sus datos de filiación, de dónde sale, a dónde va, qué intereses tiene, si lleva dinero, si lleva familia, este tipo de cosas. Pues todas esas fichas de esos pasajeros han sido digitalizadas gracias al esfuerzo internacional de estas instituciones y han sido puestas a disposición. Entonces, si a ustedes apetece algún día, pues van ahí a movimientos migratorios y pues ponen su apellido o el nombre de un abuelo o un bisabuelo, a ver, pues simplemente pues por casualidad, pues a ver quién sale, si salió del puerto de Toulouse o de Tarragona o de Marsella y acabó apareciendo en el puerto de Veracruz, México,
o vaya usted a saber. Es un tema interesantísimo y que ha dado lugar a muchísimos trabajos por parte de historiadores. A mí lo que me interesa más del proyecto, más allá de la importancia del trabajo internacional, es que en este momento que España ha congelado su participación, quiero decir, ya no aporta más fichas porque no tiene dinero para pagarlas, pues es en este momento que en Argentina y México, por ejemplo, están tirando del carro, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, garantiza la pervivencia del repositorio. Bien. Algunos de ustedes son profesores universitarios. Cuando uno publica un artículo, no hablo de una tesis, ya un pequeño artículo, una ponencia, pues con toda la ilusión del mundo, ya cuando lo tiene en el PDF va y lo pone en su currículo. Eso en algunos casos le va a contar puntos y en algunos casos al final va a ser más dinero, ¿no? O más tiempo para hacer otras cosas. Entonces rápidamente eso es lo que hace. Bien, entonces con toda la ilusión, pues Tiro, Llueca, repositorios digitales, publicado en no sé qué revista, de tal volumen, soy bibliotecario, por lo cual eso para mí es fácil identificarlo, pues un señor de matemáticas o de literatura, pues igual no sabe cuando uno le dice qué volumen de revista lo que uno está hablando, pero en fin, ahí vamos. Metadatos, a ver, tema, ¿no? resumen en inglés, este tipo de cosas. Y ahí la pongo encantadísimo porque sé que tarde o temprano va a revertir en mi economía, entonces ahí ya muy rápido me estabilo. Pero claro, después también lo quiero publicar en mi web. Pues venga, voy a mi web y otra vez. Mi nombre, mi título, Después resulta que hay un grupo de trabajo, pues de preservación en mi universidad, que también pues quiere, y otra vez allí, pues mi nombre. Lo que queremos los investigadores es investigar. No queremos estar describiendo nuestro artículo, depositando, viendo que nos equivocamos, no sabemos cómo funciona esa máquina. Y los profesionales de la información, aquellos que trabajábamos en archivos, en bibliotecas y museos, justamente tenemos que estar ahí en esa institución para facilitar la vida a los investigadores, para dar salida a la producción científica e investigadora de nuestro centro. Entonces, la tendencia es que un único depósito por parte del depositante y muchísimos usos posteriores por parte de los profesionales de la información, que vamos a intentar dar la máxima visibilidad a ese documento. Y algunos ejemplos, pues es Dialnet, un servicio que inició siendo un vaciado de sumarios de revistas. Ustedes se pueden suscribir de manera gratuita ahí, si les apetece, a Dialnet, y dice, pues me apetece ser avisado de cada vez que sale esta revista y esta, de lo que está, de las novedades. Bien, el paso siguiente que han hecho esta gente es no solo vaciar los sumarios de revistas, sino añadir, cuando es posible legalmente, pues el objeto digital, de manera que cualquier profesor, cualquier persona que tiene interés y se inscribe en esta base de datos, pues muy fácilmente va a poder llegar al documento. Y otro buen ejemplo es RODAS, el repositorio de objetos de aprendizaje de la Universidad de Sevilla, que justamente lo que está intentando hacer, aún de manera un poco precaria, pero pronto lo va a acabar de conseguir, es que el profesor realmente únicamente tenga que entrar una vez esos datos en su currículo, y a partir de ahí ya repositorio institucional, repositorio temático, página web del departamento, página web del profesor, automáticamente los sistemas que hablan, gracias a diversos protocolos, que no son demasiado complicados, como saben, pues acaban siendo visibles en diversas partes. Bien, les hablaba de Negroponte y les decía la importancia de alguna manera de empezar a pensar en clave de unidad, transmisión de unidad de información cada vez más pequeña. Bien, pues vemos que la tendencia indica que muchas instituciones van a hacer uso de nuestros datos, ya no de artículos, sino de esa tabla estadística que tenemos incrustada en el artículo, de esa hoja Excel que tenemos con los datos pluviométricos, por ejemplo, de Lima, o de producción agrícola, o de consumo de agua, de gas, o de tráfico de vehículos por una ciudad determinada. Esos datos que no van a ser leídos, por nadie, o por prácticamente nadie, van a ser después reutilizados por otros sistemas estadísticos, por otros sistemas informáticos que van a permitir de alguna manera sacar mucho rendimiento a esa información. De alguna manera vamos a poner en nuestros repositorios grupos de datos, hojas Excel, resultados estadísticos, que no sabemos aún para qué van a ser utilizados, pero van a ser utilizados de una manera muy rica. Si quieren ver algunos ejemplos, les recomiendo que visiten esta iniciativa ODISEA, International Registry on Research Data, y ahí van a encontrar algunos datos sobre lo que les estoy hablando del Linked Open Data, que como saben es un fenómeno que está arrancando con fuerza, tímidamente, pero que parece ser que tiene bastante futuro. Y la Universidad de Salamanca, con su repositorio GREDOS, ha iniciado ya algunas acciones en ese sentido.
Seguimos, si les parece, con una cuarta tendencia, que todos aquellos que trabajan en archivos, en bibliotecas, en museos, que aspiran a hacerlo, pues se van a encontrar en sus colecciones analógicas. Es decir, las colecciones no son solo de una cosa, son de muchas cosas. Y a veces una universidad pues tiene un fondo personal que en algún momento legó el decano, o tiene un conjunto de fotografías o un conjunto de grabaciones de intervenciones que ha habido en esa universidad y que por tanto eso puede tener algún tipo de interés para algún usuario. O los PowerPoints que estoy pasando yo, que pasan sus profesores a diario en sus cursos. Ese tipo de materiales que a priori de alguna manera no pensamos en integrarlos en nuestros repositorios, deben ser integrados de una manera natural en nuestro repositorio, puesto que a menudo son ejemplares únicos y que son ficheros ricos que pueden dar una información que no está en ninguna otra parte. Al hilo, por supuesto, de lo que hablábamos hasta ahora de colecciones que son ricas y que pueden contener pues fotos, folletos, pues cartas, pues carteles, pues exámenes, pues ejercicios de otros estudiantes, trabajos final de curso, etcétera, etcétera. Y un par de ejemplos, en este caso de un archivo y después de Hispana también, al cual ya me he referido, con lo cual pues de alguna manera me lo saltaré. La Fundación Juan March fue creada por un banquero español. El hombre se hizo muy rico prestando dinero a otros y después reclamándolo con intereses, ¿no? Y creó una fundación, en este caso dedicada a la música clásica. Y desde el año 56 ahí han pasado pues los grandes compositores y los grandes intérpretes, especialmente de música clásica, pues de todo el mundo. Y han ido pasando, pues cada semana se hacía un concierto y allí iba el intérprete y tocaba pues las piezas que fuesen. Bien, pues todo eso se iba grabando, se iba grabando. Ellos aún no sabían qué pasaba, años 60, años 70, no sabían qué harían con ese material, pero lo iban grabando, hacían una fotografía si era posible el intérprete, hacían una entrevista si era posible después, guardaban las hojas de mano, ¿no? Los programas de mano, guardaban ese tipo de información. Bien, pues en el año 2000, en septiembre del año 2011, inauguraron por fin su Clamor, su repositorio de colección digital de música española, con ese magnífico archivo que han ido creando a lo largo de los años y que ahora ya es accesible. Ustedes pues pueden visitar si les apetece y verán que no solo existe información pues de valor añadido, que diríamos, como la biografía de los intérpretes, etcétera, sino una información inmensa al lado de esas grabaciones originales que posteriormente han sido digitalizadas por el servicio de la Fundación Juan March y de su centro de investigación. Ya no me paro en Hispana, ya me he referido muy brevemente, es el mayor recolector que existe en el Estado español. Insisto en el hecho de que un recolector no es más que una plataforma tecnológica que da acceso, en este caso, a 170 repositorios de todo tipo, con unos 3 millones de objetos, 2.7 millones de objetos de todo tipo. Entonces ahí uno puede buscar, pues no sé, a ver, Mapa Lima, ¿no? O yo que sé, este tipo de informaciones, ¿no? A ver, o libros antiguos, de los libros robados de la Biblioteca Nacional del Perú, pues cuántos están en España, ¿no? Cuántos han llegado a manos españolas, ¿no? Si es alguno, les ruego que se presten a avisarlo, ¿no? Que yo creo que podemos, en mi próximo viaje, pues bueno, uno puede hacer un esfuerzo, ¿no? Por meterse en el bolsillo y traerlo a donde pertenecería por puro derecho, ¿no? Entonces, Hispana es un buen ejemplo de ese recolector. Y si ustedes van allí y hacen cualquier búsqueda la que les apetezca, verán que efectivamente no dan con el objeto enseguida, sino que van a ir a parar a un repositorio concreto y de ahí pues van a poder tener acceso al objeto ya digital. Se lo van a poder descargar, dependiendo del repositorio, van a poder editarlo, lo que ustedes prefieran. Y eso es gracias a la voluntad de trabajo, en primer lugar, y también a la tecnología, a los protocolos y a los metadatos, que tienen que ser normalizados. Ustedes saben, Dublin Core, el protocolo OAI-PMH, para que las máquinas puedan hablar entre ellas, puedan hablar idiomas parecidos, ¿no? Y pueda, por tanto, aprovecharse. Por tanto, la importancia de ser muy rigurosos en el momento del diseño y la implementación de nuestro repositorio con lenguajes normalizados, con lenguajes que se estén utilizando como mínimo en nuestro área, en nuestro sector, sean bibliotecas, archivos, museos, etcétera, para poder después comunicarnos con el resto. Bien. Les hablaba anteriormente que el autoarchivo solo puede ser complemento
Alma Swan, la persona que más ha escrito sobre repositorios, especialmente sobre cómo dar visibilidad a los repositorios, ha publicado en un texto del año 2011 que está en su página web, en la página web de Alma Swan, como les digo, en el cual de alguna manera se refiere a sus estudios donde concluye que un 62% de los autoarchivos es obligado, o sea, no es voluntario, es por obligación. Existe un mandato en aquella universidad que obliga a los profesores a hacer depósito en el repositorio institucional de sus fondos. Y eso es obligado, pues un 62%. Y únicamente el 20% de los depósitos por autoarchivo son voluntarios. Los ha hecho aquel investigador, aquel profesor, pues porque le ha apetecido, porque cree, porque está comprometido con acceso abierto, porque quiere dar más visibilidad a su artículo. Aquí tenemos el digital CSIC. CSIC es un acrónimo de Centro Superior de Investigaciones Científicas. Es un lugar donde trabajan 15.000 personas, 3.000 de las cuales son investigadores y que produce el 20% de la producción científica en el Estado de España. Eso significa, sin duda, el centro que más investiga y que más publica en España, en este caso sobre ciencia. Bien, tienen en este momento 51.000 objetos digitales, artículos por supuesto, pero también patentes, informes internos, viejos artículos de sus investigadores, etcétera, etcétera. ¿Cómo funcionan? El 40% de los depósitos lo realiza una oficina técnica central, digamos como una biblioteca central, un servicio de información central. Un 20% las pequeñas bibliotecas temáticas, ¿no? Por ejemplo, de letras, de ciencia social, de matemáticas, de física. Y finalmente un 20% los propios investigadores que de una manera voluntaria, complementada siempre con un proceso de poscoordinación por parte de un archivero, un bibliotecario, pues acaba siendo depositado. Otro ejemplo más es el repositorio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que desde el inicio ha impulsado especialmente el autoarchivo, por supuesto combinándolo con un depósito inicial que hace el profesor junto a unos pocos metadatos y un trabajo postcoordinado del personal bibliotecario que se encarga de revisar los metadatos y de asignar pues etiquetas un poco más complejas, como son el tema de derechos, como son el tema de resúmenes pues en español y en inglés cuando toca, y de palabras clave, este tipo de cosas. Y pese a que me aferro al titular, que el autoarchivo solo puede ser complemento, de alguna manera debo referirme al repositorio ELIS, como el mayor repositorio temático de información y documentación, como un repositorio que funciona estrictamente por autoarchivo. Es decir, que únicamente funciona por autoarchivo. De todas partes del mundo, de una manera voluntaria, la gente publica ahí sus artículos, sus fondos, lo que puede publicar sobre el tema de información y documentación, y de una manera voluntaria pues se va alimentando. Además les permitirá, pues, quien tenga mínimo interés en conocer el software DSpace, como saben es mayoritario, con lo cual las herramientas son herramientas, cambian de un día para el otro, o sea, al final está bien que sepa los fundamentos y poca cosa más si no va a trabajar con ellos. Pues ELIS, el repositorio ELIS, pues funciona con DSpace, entonces se pueden familiarizar de una manera pues gratis y de una manera muy cómoda con el repositorio, dando ahí solo se tienen que registrar, poniendo el nombre y un correo electrónico y ya está, no nos van a cobrar nada ni van a hacer nada con sus datos, y entonces ahí pueden jugar con DSpace, pero solo hasta el mes de noviembre, que van a cambiar a iPrints, con lo cual tienen ese tiempo si a ustedes les apetece. Bien, yo hace unos años trabajé en un centro cultural muy importante en Barcelona, no era la Sagrada Familia, pero era el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, dirigida por el filósofo Josep Ramoneda, y nuestro jefe siempre nos decía: 2/3 del presupuesto para hacer las cosas, 1/3 del presupuesto para explicarlas. La necesidad de tener que explicar lo que hacemos continuamente, y especialmente en el sector cultural, y especialmente en el sector de bibliotecas, archivos, museos. Tenemos que hacer cosas, pero las tenemos que explicar, y tenemos que dar muchísimas dosis de pedagogía y de persecución y de marketing, de publicidad, y como les decía antes, como han hecho las estudiantes que han conseguido de alguna manera llenar la sala, pues soborno, extorsión, chantaje, amenaza, para conseguir que nuestro repositorio tenga muchísima visibilidad, muchísimo uso y muchísimo reuso.
Y ahí hay algunos ejemplos. Este es el repositorio mejor considerado a nivel español, el que está el primero de los rankings, el que siempre aparece el primero, el Depósito Digital de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este es el que, según los rankings, pues de alguna manera es el mejor, ¿no? Bueno, bien, entonces si tienen que visitar uno, pues visiten este, si les apetece, y verán por qué es el mejor. Es el mejor por el contenido, sin duda. Y ese contenido ha sido por el diversos tipos de contenido y por volumen, y por calidad y por cantidad. Y eso ha sido gracias a un trabajo muy duro y muy exigente por parte de los profesionales que trabajan allí, de alguna manera de implicar a los profesores, de implicar a los bibliotecarios, implicar a los archiveros, a los editores de las múltiples revistas de la Universidad Autónoma de Barcelona en los procesos de acceso abierto. Y les diré que es un repositorio que no utiliza el eSpace, es un repositorio que no tuvo mandato hasta abril del 2012, pero que de alguna manera tiene esta riquísima colección, que lo ven ustedes fatal, pero a su izquierda pueden ver las colecciones de materiales de curso, exámenes, guías del estudiante, programas de curso, recursos docentes, libros, estudios, patentes, informes anuales, declaraciones medioambientales, en fin, fondos de audio, fondos de vídeo, fondos personales, cartas manuscritas, todo tipo de fondo que estaba depositado en la universidad y que poquito a poco han ido digitalizando, o si era nacido digital, han ido integrando a sus fondos. Un par de ejemplos más antes de pasar a la tendencia final, el tema de preservación. RIUNET es un repositorio de una pequeña universidad, les cuento, 36.000 estudiantes. Pero de sus 12.000 objetos, el 73% son objetos de aprendizaje, es decir, son materiales que utilizan los docentes para dar sus clases, vídeos, enlaces a páginas web, en fin, artículos recomendados, este tipo de información. El 73% es altísimo.